Dios les bendiga. En esta mañana, una vez más, continuamos con el libro de Malaquías. Yo sé que ha sido de bendición, para mí ha sido de mucha bendición enseñar esta palabra, ¿sí? Que es el libro de Malaquías. Y hoy nos toca del 2 al 9. Vamos a dividir el capítulo 2 en dos partes y empezamos con el versículo 2. Versículo 1. Dice: reprensión de la infidelidad de Israel. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Bueno, vemos que nuevamente en el libro de Malaquías, aquí en este capítulo, continúa la exhortación, ¿sí?, al sacerdocio, ¿sí? Vemos que en el capítulo 1 Jehová reprendía a los sacerdotes porque ellos estaban ofreciendo al Señor lo dañado, lo ciego, lo enfermo, y no estaban ofreciendo un sacrificio aceptable a Dios, sino solamente las obras. Y vemos que el Señor les hace una fuerte reprensión, pero hoy vamos a ver que la reprensión continúa y aún mayor, con palabras mucho más fuertes con las que se habló. Vemos que en el último versículo, en el 1:14, vemos que el Señor dice: maldito aquel que engaña, que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Y Dios dice, Él es el gran rey, y así lo es, el gran rey, que su nombre es temible entre las naciones. Entonces hoy vemos que la reprensión aún va a ser mayor a esta. Dice versículo 1, ahora. Y esa palabra es muy importante que la tengamos en cuenta, porque está hablando de un término urgente, algo de manera inmediata. No es para más adelante, no es cuando ustedes quieran, cuando ya estén bien, cuando que se puedan tomar su tiempo. No, allí dice ahora. Es decir, es algo que debe ser de manera inmediata, es algo urgente. Cuando el Señor manda de esta manera es porque si no se obedece de manera inmediata, pueden venir las consecuencias muy graves para todo aquel que desobedece. Dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Es decir, el precepto, lo que Dios demandó, aquí lo muestra como un mandamiento nuevamente, que sea de carácter urgente. Dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Entonces vemos que nuevamente el Señor está dando una oportunidad. Dice: si no oyereis, o sea, tienen la posibilidad de oír y de cambiar, de tener un arrepentimiento. Pero dice: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Porque cuando nosotros ofrecemos al Señor lo dañado, lo enfermo, no estamos dando gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor no desea. El Señor desea que nosotros podamos ofrecer a Él un sacrificio vivo, puro, santo. Y ya nuestro tiempo no se refiere a ese animal sin defecto. No, se refiere a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra vida. Porque recordemos que ahora la iglesia, en el nuevo pacto, ya todos somos sacerdotes, ministros del nuevo pacto, dice la palabra. Y nuestro gran sumo sacerdote es el Señor Jesús. Es decir, que ahora el mandamiento de dar gloria al nombre del Señor es para todos, cada uno de nosotros. No podemos decir: es que el sacerdocio judío estaban en gran pecado y eran ellos, y no podemos solamente pensar que en su momento fue para ellos, pero hoy es para todos nosotros. Todos nosotros somos llamados a dar gloria al nombre del Señor. ¿Y cómo? Ofreciendo lo mejor de nosotros. Dice: y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente vemos que en el libro de Malaquías aproximadamente 24 veces se repite la palabra Jehová de los ejércitos, es decir, Jehová Sabaoth, Jehová el Dios grande y temible, aquel nombre que era temido por las naciones circunvecinas. Es el nombre y es el que me está hablando, y es a quien ellos estaban despreciando. Dice: enviaré maldición sobre vosotros
tiempo futuro, enviaré maldición. ¿Sí? Aquí vemos las consecuencias de la desobediencia, allá en el libro de Deuteronomio. Dice, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. O sea, Dios ya les había dado tiempo para que ellos se arrepintieran, pero ellos no se habían decidido. Aún esa palabra ya había sido dada y ellos no estaban dando gloria al nombre del Señor y no se habían decidido a tener un cambio verdadero, un propósito, no habían tenido la voluntad de cambiar de dirección. Dice, enviaré maldición sobre vosotros. Y es más, ya el juicio ya se estaba llevando a cabo. Cuando Dios da un decreto en contra de cualquier persona, si esa persona, Dios da oportunidades, pero si esa persona no se arrepiente, vemos que el juicio es inminente. Las consecuencias son inminentes, el castigo era inminente y dice que ya había empezado, ya ellos estaban bajo juicio, pero aún así, para poder detener el juicio del Señor, ellos debían arrepentirse, aún ellos tenían tiempo, aún había oportunidad de arrepentimiento para ellos. Dice versículo 3, y aquí viene lo fuerte, dice, he aquí. Esa palabra he aquí es porque algo grande, ¿sí? Puede ocurrir. Dice, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. Entonces ahí la sementera o simiente, ¿no? Puede ser en dos sentidos, podemos entender la sementera. Primero en el sentido de la descendencia de ellos, y también en el sentido, su sementera, sus alimentos, ¿sí? Todos sus frutos. Entonces dice, dañaré la sementera. Qué triste, amado hermano, cuando usted tiene un árbol. Aquí vemos que hay muchos árboles frutales muy hermosos. Qué triste cuando uno desea, por ejemplo, aquí ya que lo tengo a la mano, pues voy a mostrar algo. Aquí hay una mandarina, un fruto. Si yo deseo, puedo alimentarme de ella y disfrutarla. Pero hay momentos en el cual los árboles se enferman. Si no hay cuidado, si llega sobre ellos plagas, estos árboles ya van a producir frutos malos. Qué triste es cuando nosotros queremos un mango, una fruta que se ve hermosa. A veces se ven hermosas por fuera las frutas, pero cuando las abrimos están podridas, están malas, tienen gusanos. Me ha pasado muchas veces que compramos algo y tal vez pensamos que está bueno cuando resulta de que está malo. ¿Por qué? Porque el árbol tiene plagas, tiene enfermedades, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, usted puede decir, no, es que hay que combatirlas, sí, claro, pero imagínese cuando todas las plagas y todo eso viene de parte de Dios. Por más de que usted fumigue, por más de que usted haga lo que se abone, por más de que usted haga lo que quiera, si el juicio de Dios está contra usted, no hay manera de detenerlo. Por eso es mejor temer a Dios, de que Él es el que puede traer castigo, ¿sí? Que temer al hombre. Entonces, esto pasaba, el Señor dañaría los frutos de la tierra. Qué triste que al ellos querer disfrutar de sus bendiciones, no lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque ya está todo dañado, está todo maldito. Dice, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. Ahí es una palabra fuerte. Es decir, cuando se ofrecía una oveja, un becerro, un cordero, lo que fuera, los intestinos, ¿sí? Todas las entrañas no debían ser parte, no eran parte del sacrificio, sino que todo eso era retirado del animal y era quemado fuera, ¿sí? Aparte, era quemado lejos. Esto era algo considerado inmundo para el Señor y eso no entraría como parte del sacrificio. O sea, eso ya se desechaba, esa parte. Al Señor solo se le ofrecía lo mejor, la grosura, el lomo, o sea, lo mejor era lo que se le ofrecía al Señor. Dice, os echaré al rostro el estiércol, o sea, ese estiércol que era cosa inmunda. Dice, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Así como era arrojado, así como era llevado lejos del lugar de sacrificio, así también
estos sacerdotes, ellos mismos iban a ser inmundos y al ser inmundos no podían ya más oficiar estos sacrificios, sino que tenían que ser retirados. O sea, era una ofensa terrible, es una palabra dura, porque así, o sea, era tanta la indignación que el Señor tenía con ellos que tuvo que hablarles de esta manera, a ver si ellos captaban, a ver si cogían, si tomaban en cuenta el gran error, el gran pecado, lo grave de la situación. El Señor no estaba agradado de ellos. Y aquí vemos una palabra muy fuerte. Dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, que cuando ellos, al ver esto, al ver que ellos mismos estaban siendo arrojados, que estaban siendo tratados incluso como estiércol, ¿verdad? Como inmundos, ¿verdad? Serían arrojados, a ver si caían en cuenta, a ver si tomaban en cuenta el pecado tan grave que estaban cometiendo. Dice: y sabréis que yo soy Jehová. Dice: para que fuese mi pacto con Leví. Sí, Leví, recordemos, uno de los 12 hijos de Israel, ¿verdad? De ahí sale, de Leví, viene la tribu de los levitas, el cual eran sacerdotes, servían en el templo. Ellos estaban al servicio, a disposición del templo del Señor. Y recordemos que Leví no había recibido una herencia, ellos no habían recibido tierras, heredad, no, ellos solamente, habían recibido unas ciudades donde habitar, sí, pero no tenían heredades como tal, como el resto de las tribus. Y dice, Dios hizo un pacto con Leví, sí, dice, y además dice el versículo 5, mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Seguimos con el 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando de lo que fue en sus inicios el pacto de Leví, y cómo los levitas de aquel pacto, cómo todos anduvieron, ¿sí? Como Aarón, sus descendientes, como la mayoría de ellos anduvieron en su ley, y fue de paz. Ellos estuvieron humillados ante Dios, ellos se humillaron ante Él, y entonces el Señor le está recordando que ellos ahora también eran levitas, pero cómo se habían apartado, cómo después de tener Dios un pacto con ellos de paz, dice cómo de vida y paz, cómo ellos se habían apartado mucho se habían apartado de los mandamientos del Señor. Bien, vamos a ver algunas de las características de Leví. Vemos que ellos fueron reverentes, ellos tuvieron reverencia, es decir, ese temor reverente, eso que cada uno de nosotros debe tener al Señor. Ellos reverenciaban al Señor. Si el Señor les había mandado un precepto, una ley, ellos obedecían, es decir, ellos obedecían. Ellos eran obedientes, tenían temor y obediencia por lo que el Señor había mandado, y ellos velaban por cumplir con esos mandamientos. Dice, y estuvo humillado, o sea que la humillación, ellos también se humillaron ante Dios. Es lo que en el libro de Miqueas dice, que 3 cosas demanda el Señor de usted. Primero, que ame justicia, hacer misericordia, y que se humille ante el Señor. Es decir, estas son las 3 cosas que debe tener todo hijo de Dios. Humillación es una de las cosas importantes, hacer justicia, amar misericordia, esas 3 cosas. Y una de ellas es la humildad. La humildad es clave, que si el Señor les da un mandamiento, ellos no creerse superiores, ellos no tratar de discutir con Dios por lo que les había mandado, por lo que les estaba mandando. No, ellos velaban porque se cumpliera lo que el Señor había dicho.
Otra de las características que vemos ahí en lo que ya leímos, dice sabiduría, conocimiento, dice la ley de verdad estuvo en su boca. Es decir, que ellos no eran cualquier persona que hablaba lo que ellos querían, no, ellos eran los encargados de hacer cumplir la ley. Ellos sabían, ellos tenían todo el conocimiento. Sí, recordemos que los judíos desde muy niños, ellos aprenden la Torá, sí, toda la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Esos eran ellos. Ellos tenían un conocimiento pleno de la palabra. Dios les había dotado de sabiduría para que así pudieran instruir al pueblo. Sí, y dice que a muchos habían hecho apartar de iniquidad. Sí, ¿por qué? Porque tenían en su corazón la palabra y tenían el poder de corregirlo, pero también era porque ellos mismos guardaban la palabra, es decir, ellos eran de testimonio. Qué bueno cuando nosotros no solamente predicamos a otros que hagan, no solo guiamos al pueblo, sino que nosotros mismos estamos andando y somos ejemplo de lo que predicamos. Vemos que los levitas al principio, ¿verdad? Al principio dice, mi pacto con él fue de vida y paz. ¿Sí? Entonces al principio era bueno, era todo, los levitas eran obedientes al Señor, eran sabios, guardaban la palabra, obedecían la palabra. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. Qué bueno que nosotros cuando cuidamos nuestra forma de hablar, recordemos que dice la palabra que de toda palabra ociosa que hablemos, nosotros de ella daremos cuenta en el día del juicio. Por eso más los sacerdotes eran encargados de, así como ellos eran los que daban esa palabra, asimismo ellos debían de guardar, de hablar lo bueno. Es muy triste cuando uno ve predicadores con un vocabulario soez, un vocabulario que no es digno de una persona que predica la palabra. Que el Señor nos perdone si estamos en esas prácticas de hablar mal, de que se haya iniquidad en nuestros labios. Guardemos nuestra forma de hablar, que es muy importante como sacerdotes del nuevo pacto. Es muy importante que la palabra de verdad esté en nuestra boca y que no se haya iniquidad en nuestros labios. Dice, estamos en el versículo 6, dice, en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Otra de las características era que ellos tenían un carácter piadoso. Dice, en paz y en justicia anduvo conmigo. Es decir, anduvieron con el Señor. Fueron rectos, fueron íntegros en el caminar con el Señor. ¿Sí? Es decir, obedientes a la palabra, piadosos, temerosos de Dios, obedientes. Qué lindo un sacerdote, un siervo, cuando un predicador de la palabra es de esta manera, es piadoso, es obediente, es recto, es íntegro. Qué bueno porque así vamos a ver nosotros que la gloria de Dios se va a manifestar mucho en esas personas y así el Señor se agrada de sus hijos, de sus siervos, de aquel que les sirve. Dice, fueron ejemplo en todo, un ejemplo a seguir. Qué bueno que nosotros seamos ejemplo en todo para otros, para que otros puedan ver en nosotros ese ejemplo, ese modelo, ¿sí? Para seguir. Pues así eran ellos al principio. Los levitas eran ejemplo a seguir. Ellos andaban rectamente, fueron ejemplo en todo. Dice versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y en su boca el pueblo buscará la ley. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si una persona pierde el temor de Jehová, vemos que ya empieza a desviarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya empieza la necedad, ya empieza el pecado en su corazón, en su vida. Una persona sin temor de Dios ya no habla sabiduría. Una persona sin el temor de Dios ya habla son iniquidades, truanerías y cosas que el Señor nos dice que nos apartemos de todas ellas. Dice, y de su boca el pueblo buscará la ley. Mire, es importantísimo esta palabra. El sacerdote del Señor, el predicador, no es llamado al púlpito a hablar de su corazón.
no son llamados a hablar lo que ellos desean, a entretener a la gente, porque hoy en día tal vez queremos escuchar un mensaje y en muchos lugares no se está predicando la palabra como es. Se da un show, un show de comedia tal vez, porque hay muchos predicadores que se la pasan es de chiste en chiste y de esa manera la gente le agrada. No quiero decir que no hay que tener sentido del humor, no. Cada persona, cada predicador tiene su estilo, pero comprendamos que el objetivo principal de la palabra es llevar la palabra, es instruir a la persona, no ir a hacer un show, ¿sí? Porque hoy en día ya muchos son como payasos que atraen a la gente, atraen de esta manera y hacen shows fuera de la palabra, fuera del propósito de Dios. Tal vez yo, en ese sentido, muy pocos chistes, ¿verdad? Porque el propósito del predicador, amado hermano, no es traer chistes, no es hacer reír a la gente, no es entretener a la gente. El propósito es llevar la palabra, que esa palabra así duela, así esa palabra te haga sentir tal vez por un momento triste, tal vez por un momento de si estás exhortado, amonestado. Pero mire, el propósito es que haya un cambio de vida. Ese es el propósito. Cuando un sacerdote cumple el propósito que Dios le ha mandado, es eso. Para eso es que Dios lo ha mandado. ¿Para qué? Para que enseñe la palabra, para que el pueblo guarde la ley. Sí, porque de sus labios el pueblo buscará la ley. Sí, entonces recordemos eso. Tengamos en cuenta que el propósito de dar un mensaje no es otro diferente, sino a enseñar la palabra, a que se obedezca la palabra. Dice, más vosotros os habéis apartado, continuamos en el 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, un mensajero es aquel que lleva, como su nombre lo indica, un mensaje, que da un recado de parte de Dios para el hombre. Sí, así como el profeta, que ellos su misión era dar esa palabra, dar ese mensaje, mensajero, que si el pueblo estaba mal, estaba andando torcido, que se enderezaran, que enderezaran sus pasos. Este es todavía el propósito de los levitas, de los sacerdotes, de los ministros, que el pueblo busque la ley, ¿sí? Y dice, estamos ahí, continuamos en el 7, dice, de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, es decir, un mensajero de Dios, un embajador de Dios aquí en la tierra. Ese es el predicador, ese es el mensajero. Y ellos tenían, los levitas tenían en su mano, digámoslo así, ellos podían, el propósito es decir, ellos podían juzgar a alguien. No era solamente exhortar, animar, no, ellos tenían el poder, incluso de que un mandamiento, si se desobedecía algo, ellos tenían el poder de mandar, o sea, cumplían en cierta forma la función de los jueces, podían mandar a alguien a la cárcel, podían hacer que la ejecución de alguien, ¿sí? Si se había violado alguno de los mandamientos. Recordemos que al principio, cuando Moisés hizo las leyes, habían casos que todavía no se sabían. Por ejemplo, cuando un hombre blasfemó de Dios, ¿cierto? Otro cuando trabajó en sábado, y vemos que los castigos para estas personas eran bastante fuertes, eran ser apedreados, ser lapidados, sí, o sea, era algo tremendo. Otros eran quemados, es decir, las leyes eran bastante fuertes para el que desobedecía. Y los levitas, los sacerdotes, ellos tenían el poder de hacer esto. Ellos eran responsables de que se juzgara de esta manera a las personas. ¿Para qué? Para que el pueblo no se apartara, para que el pueblo temiera y no se apartara de los mandamientos y de las ordenanzas que el Señor había dado. Y si recordamos, cuando dice maldeciré vuestras bendiciones, allá atrásito recordé algo. Ellos eran bendecidos, a ellos les correspondía una parte de lo del diezmo,
Sí, a ellos les correspondía de todos los sacrificios que se llevaban, de los cereales, del grano, a ellos les correspondía una parte. Pero dice que esa fuente, ¿sí? De esas bendiciones le iba a ser cortada, es decir, iban a pasar hambres, porque al no poder disfrutar de lo que era de ellos, pues iban a pasar hambre. Y también ellos tenían ellos podían bendecir a otros, ¿sí? Y entonces dice la bendición sacerdotal, ¿sí? Ellos podían bendecir a alguien y esto les iba a ser quitado también. Bien, dice, ahora sí el 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. La misión del sacerdote era que el pueblo buscara la ley, que el pueblo anduviera en la ley, que el pueblo aprendiera la ley y la obedeciera. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos habían hecho tropezar a muchos, es decir, eran mal ejemplo. No estaban cumpliendo. El sacerdocio judío ya estaba corrupto, había corrupción en ellos. No eran obedientes, no eran ejemplo, no eran sabios, había iniquidad. Todas estas características tenían ellos, estas cosas malas, negativas, se habían vuelto de esta manera. ¿Por qué? Porque se habían apartado del Señor. Dice, mas vosotros os habéis apartado del camino. Bien, primeramente ellos ya estaban apartados del camino. Y si ellos ya estaban apartados, pues así mismo. O sea que ellos mismos estaban ofreciendo cosas dañadas, animales enfermos. Sí, ellos mismos lo estaban haciendo, entonces permitían que el pueblo también ofreciera lo mismo. O sea, no había una corrección. ¿Por qué? Porque ellos mismos ya estaban corruptos. Dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Ya vimos que en principios el pacto de Leví fue de paz, de vida y paz, y ya se había corrompido ese pacto. Ya los hombres que temían al Señor, los hombres obedientes a la ley del Señor, ya no existían. Ya el sacerdocio estaba totalmente apartado, desviado del camino de Dios. Hoy en día tristemente se ha perdido el respeto por los siervos de Dios. Ellos tenían una posición de dignidad y eso es un comentario al versículo 9. Dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Esa palabra por tanto, es decir, una consecuencia. Por tanto, yo también os he hecho viles. ¿Sí? El Señor los había envilecido, dice, y bajos ante todo el pueblo. Es decir, que ya no iban a ser vistos, no eran vistos ya como los siervos, como las personas que el Señor a través de ellos enviaba la palabra, a través de ellos. Era que el pueblo escudriñaba y buscaba al Señor. No, ya no eran estos. Ya habían sido envilecidos. ¿Pero por qué? Porque se habían apartado. El Señor los rebajó su condición. Qué triste ver a un siervo de Dios caído. Qué triste ver a un siervo de Dios que ya no es respetado, que ya no es digno de las cosas santas. No hay nada más triste que ver a un siervo que ha perdido su posición de autoridad, la posición que Dios le ha dado como siervo, como ministro, como hijo. Qué triste ver esto. Aquí vemos que así fue. Así pasó con ellos. Qué triste que el castigo de Dios venga sobre los hijos de desobediencia. Qué triste es esto, verdaderamente. Dice, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Como lo que les decía ahora, ellos eran los encargados de hacer cumplir la ley. Que si alguien cometió un delito de esa misma manera, debían ser juzgados. ¿Sí? Si alguien trabajaba, por ejemplo, en día de reposo, había una consecuencia. ¿Sí? No se podía trabajar en día de reposo. Había una consecuencia, había un castigo.
y ellos eran los encargados de que se cumpliera la ley. Ellos eran los encargados, pero ¿qué pasaba? Ellos no estaban haciendo cumplir la ley. Si ellos mismos la estaban infringiendo, imagínense, no tenían autoridad para hacer, para poner mano fuerte, para que se cumpliera y se obedeciera la ley. O sea que cada uno hacía lo que le quería, lo que bien le parecía. Si cada uno hacía lo que quería, no se estaba llevando, no se obedecía a la ley de Dios. No se estaba obedeciendo. Así es de que ellos tal vez recibían soborno, ¿sí? Recibían, no estaban juzgando justamente la causa de una persona, ¿sí? Tal vez favorecían a unos y favorecían tal vez al que más tuviera dinero, al que más les pudiera ofrecer algo. Y a los que no tenían, ellos sí, tal vez eran condenados. O sea, es decir, no había justicia. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 9. En la ley hacéis acepción de personas. Cuando el Señor quiere que se cumpla algo, que si Dios dio un mandamiento, que ese mandamiento se cumpla, que ese mandamiento pueda ser obedecido, que no haya razón para que el pueblo no obedezca la palabra de Dios. Entonces, del versículo 10 en adelante ya digamos que puede hacer una pausa, un cambio de tema. Entonces hasta aquí, hasta el 9 vamos a estudiar hoy. Para la próxima, si Dios lo permite, vamos a continuar. Pero entonces quiero dejar con esto, ¿sí? Hasta aquí el Señor ha hablado duramente al sacerdocio. Ha hablado duramente y ha mostrado las consecuencias de la desobediencia. Así con cada uno de nosotros. Si somos desobedientes al Señor, no esperemos bendiciones. Si somos desobedientes a la ley, a la palabra del Señor, no esperemos que Dios nos bendiga. No esperemos que nuestra simiente sea prosperada. No esperemos tener buenos frutos. No esperemos cosechar buenas cosas. Pero recordemos que si hemos sido desobedientes, que si estamos desviados del camino, siempre hay una oportunidad. Si el Señor les está reprendiendo, es porque todavía hay oportunidad, todavía hay esperanza. No nos quedemos simplemente allí. No digamos, no, ya no hay nada que hacer, ya me desvié del camino, estoy aparte, estoy en iniquidad, ya no hay nada que hacer. No, el propósito del Señor, y por eso manda a su siervo Malaquías, a su profeta Malaquías, para que hable, para que lleve el mensaje. Y si el Señor ha decretado ya un juicio, aún hay tiempo de cambiar eso. Aún hay tiempo de cambiar esa sentencia. ¿Y cuál es? El arrepentimiento, el cambiar, el dar un giro de 180 grados. Volvámonos a Dios, volvámonos a Él, que todavía hay esperanza. Dice, vuélvete en amistad con el Omnipotente, en el libro de Job. Todavía hay tiempo de buscar a Dios. Todavía estamos a tiempo de reconocer, de ver, de caer en cuenta de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras fallas, de todo lo malo que hemos hecho. Todavía estamos a tiempo, aún hay tiempo, aún el Señor envía a su mensajero. El Señor no solamente envió a Malaquías, el Señor envió a muchos mensajeros y hoy en día sigue enviando, sigue llamando a sus siervos, a sus profetas, a sus ministros, a predicar, a llevar el mensaje de esperanza, de salvación. Es decir, aún hay tiempo, hay esperanza. No importa que seas sacerdote, no importa que seas oveja, no importa. Lo importante es que reconozcas tu pecado, es que reconozcas que has fallado delante de Dios y que decidas nuevamente volver al camino, que decidas nuevamente volvamos al Señor. Si nos hemos apartado, volvamos a Él y ofrezcamos lo mejor de nosotros, ofrezcamos lo mejor de nuestra vida, lo mejor, la juventud. Hay una canción muy bonita que se llama Rosas Muertas o Rosas Frescas. Es decir, que a la juventud es representada con esas rosas frescas, esas rosas hermosas que están en lo mejor, en el día, en la mañana, ¿verdad? En la tarde, a mediodía, ya después de ahí creo que ya empieza a marchitarse. Démosle lo mejor al Señor, no esperemos
a que estemos marchitos, a que estemos decadentes, para querer entregar así nuestros años al Señor. La canción dice, dale hoy tus rosas frescas, dale hoy tus rosas buenas, dale lo mejor de tus años, lo mejor de tu tiempo, gástate para el Señor, para el servicio, para la evangelización, para la alabanza, para la predicación, para visitar, para orar por enfermos, gástate, pero para el Señor, que tú puedas decir más adelante, si eres joven y más adelante puedas decir, llegues a viejo, puedas decir, yo entregué los mejores años de mi vida al Señor, yo entregué lo mejor de mí, yo dediqué mi vida completa al servicio del Señor, y no solamente ya ahora que estoy viejo, ¿verdad? Y la canción continúa diciendo, no, dale hoy tu presente antes que mueras, no le des tus rosas muertas, no le des ya cuando ya estés en lo último, aunque aún hay oportunidad para aquellos que están en lo último, aún hay oportunidad, sí, también, pero es mejor dar lo mejor al Señor, es mejor entregar la juventud para que sea una vida completa al servicio del Señor. Dios les bendiga y espero que esta palabra, este mensaje haya sido de bendición y de edificación para cada uno de ustedes.